Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Acabo de salir de un pozo de agua, enseguida les voy a contar por qué me metí y qué es lo que sucedió aquí mismo. Pero antes, permítame decirle gracias a ustedes por participar en este video y gracias especiales a Roger Altamirano de Nicaragua. Miren qué hermoso presente me envió con el gorro haciendo juego. Muchísimas gracias, Roger. Me pediste que use esta camisa, esta playera cuando paseo con la Biblia. Bueno, aquí me tienes, en la primera oportunidad que hay con sol, a pesar de que estamos en invierno en Israel, la tengo puesta. Amigos, estoy al lado de un asentamiento cerca de Hebrón llamado Maón, en el desierto de Zif. Cierta vez llegó hasta aquí el pastor David, futuro rey David, para esconderse, para escaparse del rey de Israel, Shaul, que estaba persiguiéndolo para matarlo, nada más y nada menos. En este pozo de agua, en este árbol que se ve aquí, cuenta la Biblia que se encontró por última vez con su amado Jehonatán. Jehonatán era el hijo del rey Shaul. Aquí ellos se encontraron, fue un encuentro fuertísimo que nos describe la Biblia, en el cual Jehonatán le jura otra vez fidelidad a David y le dice que va a superar a la persecución de su padre y al final va a terminar siendo rey. Ellos pactan por tercera y última vez en la vida. Pero nos deja un poco partidos este encuentro que hubo aquí en este mismo pozo de agua. Por un lado, Jehonatán le jura fidelidad, le cuenta cosas lindas, le da motivación, pero por el otro se vuelve a lo de su padre. Se vuelve a lo de su padre y lo deja aquí a su amado amigo, lo deja solo. Amigos, como vieron en el título, y antes de que sigan viendo el video, ya les digo de que los rumores que hay sobre ese amor con el sentido sexual que hubo en la Biblia entre David y Jonatán es un rumor falso. Y les voy a explicar por qué. Voy a tener que explicar por medio de términos hebreos que se mal tradujeron, que se malinterpretaron. Ustedes ténganme paciencia y a la larga les voy a contar la verdad. ¿Por qué se piensa así? ¿Y qué es realmente, a qué se refieren cuando hablan de amor entre David y Jonatán? Vamos a ver. Aquellas cuevas que se ven ahí donde se refugió David en ese periodo que llegó hasta acá Jonatán, les voy a mostrar el pozo de agua y les aseguro de que después de ver este video van a poder discutir con cualquier persona que se le ocurra pensar de que aquel amor entre Jehonatán y David era un amor con connotaciones sexuales. ¿Empezamos, amigos? Hermoso día para pasear, ¿verdad, amigos? Yo creo, como muchos, que no hay en toda la Biblia una historia de amor entre dos hombres como la de David y Jonatán. Los sabios judíos escribieron que el amor entre ambos es el verdadero ejemplo del amor incondicional. Mientras ustedes ven este pozo de agua, yo les cuento que eso hizo que mucha gente suponga que se trató de un amor con connotaciones sexuales, como les decía. Y literalmente no se puede refutar esa idea. ¿O sí? Eso es lo que haré hoy junto a ustedes. De David sabemos mucho, de Jonatán poco, así que se los presento. Jonatán ben Shaul fue el primogénito del rey de Israel, es citado por primera vez en el primero de Samuel durante la guerra en Michmas contra los filisteos. Allí lo describieron como un héroe, ya que esa guerra la ganó solito. ¿Cuándo? Cuando se separó de su padre y de todo el ejército. Avanzamos al capítulo 18 y comenzamos a ver la interacción entre David y Jonatán. Allí nos describen que Jonatán se enamoró de David. Le obsequió sus vestimentas, sus armas y pactaron. La palabra aquí es clave, brit, que significa pacto. En el capítulo 19, Jehonatán convenció a su padre que no persiguiera o que no intente matar a David, y fue así como en la próxima guerra David volvió a ser el mejor soldado del rey y venció otra vez a los filisteos. Hasta que otra vez Shaul se llenó de ira y le lanzó otra lanza. David huyó, esta vez a su casa, y quien le salvó la vida fue la hermana de Jehonatán, que era la esposa de David, la hija del rey, Mijal. Ella lo ayudó a escapar por la ventana y se salvó.
Hasta aquí hice video de todo, amigos. Ahora llegamos al capítulo 20. Y Jonatán le asegura a David que su padre no quiere matarlo. Pero David le responde: tu padre sabe que somos amigos, sabe que nos amamos. Por eso no te lo contó, para que no te deprimas. Pero hermano mío, debes saber que mi vida está en peligro. David intentó convencerlo y le hizo una prueba durante un banquete de luna nueva. No viene al caso ahora relatarla, pero lo que sí debemos saber es de que antes de la misma cena nos encontramos con la primera palabra que nos va a acomodar la historia, y ella es Gesed. Eso que vemos enfrente, amigos, son cuevas en las que se escondió David con sus 600 soldados. Miren qué maravilla. Amigos, por hoy se entiende la palabra Gesed como bondad, dar algo sin esperar nada a cambio, hacer con alguien justicia aunque no la merezca, perdonar o tener misericordia. En tiempos bíblicos, la palabra Gesed significaba todo lo contrario. Es pacto, compromiso, dar y recibir al mismo tiempo, algo mutuo. Gesed es ser leal a un juramento. Gesed hizo Abimelech con Abraham en Génesis. Gesed en todo el libro de Deuteronomio está asociada con la palabra Brit. Brit significa pacto. Y hacer un Gesed Brit, es decir, juntar ambas palabras, es hacer un pacto un poco más fuerte. En realidad, también en los Salmos hablan de Brit Gesed. Entonces, lo que aprendemos antes de esa cena es de que Jonatán volvió a pactar con David por segunda vez en este capítulo un pacto más fuerte, ya que incluyeron esta palabra Gesed. Esta vez el uno será garante de la vida del otro. David de la vida de Jonatán, Jonatán de la vida de David. Se cuidarán, se protegerán. Y amigos, durante ese banquete, Jonatán al final aprendió que su padre, el suegro de David, el rey de Israel, tenía todas las intenciones de matar a su cuñado, a su amado David, con quien había pactado Brit Gesed 2 días antes. Y amigos, ¿saben cómo se lo hizo saber? Los que leen el texto en hebreo se van a matar de risa. Vayaharav Shaul Jonatán vayomarlo, ven abat amardut, alo yadati ki bojerata le ben ishai le bashteja u le voset erbat imeja. Shaul le dijo a Jonatán: eres un hijo de puta. Para más tarde usar otro insulto muy de moda en muchos idiomas, como el español, el hebreo o el árabe de estos tiempos. Él le dijo: la vagina de tu madre, por decirlo moderadamente. La cuestión que David huyó, hasta que llegamos al capítulo 23, que llega hasta este mismo lugar, a estas mismas cuevas, amigos, al desierto de Zif. Como les dije, aquí se vieron por última vez. Jonatán y David aquí pactaron otra vez su último pacto. Esta vez incluyendo como testigo a Dios. Pasó a ser entonces un pacto Brit Gesed eterno. Lo más sagrado en esos tiempos, aquel pacto que solo la muerte puede romper. Ellos se despidieron y Jonatán morirá en la próxima guerra contra los filisteos en el monte Gilboa. Cuando David se enteró, escribió una canción de duelo a la que tituló Kinat David le Shaul be Jonatán. En ese cántico comienza toda la controversia en cuanto a su relación con Jonatán. Estoy angustiado por ti, hermano mío, Jonatán, escribió David. Me has hecho sentir muy bien. Para mí, tu amor superaba al amor de todas las mujeres. De aquí es muy fácil deducir que la relación que tenían ambos era romántica, una relación homosexual. Del texto podemos aprender que la iniciativa a esa relación amorosa es de Jonatán. Todo el tiempo nos describen cuánto amaba Jonatán a David, y jamás está escrito que David amaba a Jonatán, pero a mí no me quedan dudas. Era un amor recíproco. Al leer el texto, como les dije, no quedan dudas que la relación era íntima, romántica. Pero amigos, yo quiero pedir perdón por ser quien les rompe la teoría o los decepciona. Pero aquí no hay nada de eso. Nada. Primeramente, la homosexualidad en tiempos bíblicos no estaba vista como lo es ahora.
El mundo en esos tiempos fluía mucho más, era más flexible. La gente hacía lo que quería, cuando quería, donde quería, ya sea en relación a Dios o en relación a las relaciones sexuales. Cuando todos los de Sodoma le pidieron a Lot, por dar un ejemplo, que saque al ángel, no quiere decir que eran todos homosexuales. O con el episodio de la concubina en Gibá, que la entregaron, teóricamente, amigos, los conceptos eran más flexibles y se hacían cosas de una manera más común, más aceptada. Lo que quiero decir es de que no existían las etiquetas como las que solemos ponerle hoy a las personas. Prostitutas, homosexuales, negro, gordo. Lo que estoy intentando decir es de que no estaba mal visto que un hombre ame a otro hombre o se acueste con él. Era pecado, sí, pero todos pecaban en tiempos bíblicos, como todos pecan hoy día. Es la naturaleza del hombre. Y de la mujer también. Amigos, seas humilde, parte del pueblo o el mismísimo rey o presidente de hoy, todos pecan, todos pecamos. Si ellos hubieran tenido relaciones sexuales en algún momento, tampoco hubiesen sido castigados. Y antes de que ustedes me digan, entonces Sergio, ¿te estás contradiciendo? Les vuelvo a decir, ellos jamás tuvieron relaciones sexuales. Amigos, avancé un poco más. Les decía que cuando nos hablan de amor entre ambos, no se refiere la Biblia a un amor erótico. Así como Hirán, el rey aquel del norte, amaba a David en un contexto político, tenían intereses en común. ¿Saben qué? Tratemos de entender el verbo amar entre David y Jonatán. Va a ser más fácil. Na'amta li meod, le dijo David. Me has hecho sentir muy bien. Niflaatá batejalí me abat nashi, me había escrito en aquella quina. Es decir, fue un amor maravilloso que superó el amor por las mujeres. Amigos, suban unos versículos arriba. Allí David escribió lo mismo, exactamente lo mismo, por Shaul. Las mismas palabras. Entonces, ¿por qué no desconfían de la relación homosexual entre el rey Shaul y David? La raíz de la palabra amor, amigos, hay que ponerla en contexto con la historia, con el relato. En realidad, todo se trata de una apología para presentarnos al próximo rey de Israel llamado David ben Ishai. Todo el texto quiere enseñarnos cómo David llegó a ser un rey sin que hubiera heredado la corona, sin que le correspondiera. Presten atención. David al principio no quería ser rey, era un inocente pastor que cierto día lo llamaron a que vuelva a su casa y se encontró con el profeta Samuel que lo ungió como rey. Luego lo llaman para que le toque el arpa al rey en el palacio, el rey se enamora de David, enseguida lo manda a luchar contra Goliat, sin posibilidades lo degolló y pasó a ser el ministro de ejército del rey de Israel que salió a combatir contra todo enemigo. La hija del rey se enamora de él, el hijo del rey se enamora de él y pacta 3 veces. El rey se pone loco e intenta matarlo. David huye. 2 veces David pudo matar al rey, pero lo perdonó. Cierto día llegó una malequita y le informó que el rey de Israel había muerto. Le entregó su brazalete y su corona y David se convirtió en el segundo rey de Israel. Viajó a Hebrón, todos lo amaron, lo proclamaron rey, lo comenzaron a alabar y así siguió toda su historia. Con muchos pecados en el camino, pero son pecados que nadie quiere reconocer. Es que amamos tanto a David que lo perdonamos por todo. Y presten atención, en todo este relato es como que nada fue iniciativa de David. Todo le fue dado por Dios, por las personas, por sus seres queridos. De manera diososa, además, a través de los capítulos, todos los enemigos se van muriendo en el camino, desaparecen. Más aún, todos los sucesos malos suceden cuando él está lejos de los mismos. El rey de Israel y todos los herederos, por dar un ejemplo, mueren en el norte, en el Gilboa, cuando David está en el sur. Él nunca tiene nada que ver con la muerte de nadie. Amigos, hablemos con los términos de hoy. ¿Cuál es la posibilidad de que alguien que no quiera, que no se lo proponga, sea el presidente de Estados Unidos? Sin campaña, sin dinero, sin propósito. Ninguna, ¿verdad? ¿Cómo entonces deberían hacer de que nosotros creamos en que esta historia es real?
Para los creyentes en Dios y milagros no hace falta agregar nada. Dios lo eligió desde un principio y le arregló todo desde arriba. Para los más escépticos hay unas cuantas preguntas para hacer, ¿verdad? Entonces, pongamos orden. ¿Quién fue Jonatán? El primogénito del rey y el heredero de la corona. Fue héroe como soldado y comandante en el ejército de su papá, el clásico heredero. En el capítulo 11 nos cuentan cuánto lo amaba el pueblo, hasta el punto que estaban dispuestos a enfrentarse con el rey, su padre, por él, por Jonatán. Él debería temer aún más que su padre David, ¿verdad? A él le sacaría la corona. Pero miren lo que pasa. ¡Wow! Pero antes, miren eso, amigos. El otro día me encontré con un rebaño, con un pastor palestino, ¿se acuerdan? Hoy vemos un rebaño, pero con uno judío. Amo estas escenografías bíblicas, amigos. Le voy a preguntar si puedo filmarlo, con su permiso. Amigos, les decía que Jehonatán no le temía a David. Es más, hacía lo imposible para que su padre no lo matase. Lo protegía, lo ayudaba a sobrevivir, todo el tiempo insistiendo en que David es quien debería ser el futuro rey. Amigos, no hay ninguna lógica, ninguna explicación política, a menos que Jehonatán no quiera ser rey. Y eso, a pesar de que nunca lo escribieron, está más que obvio. Todo el tiempo nos describen cómo Jehonatán renunció a ese honor de ser rey. En un momento nos describieron cómo Jehonatán, frente a David, le entregó su capa, su ropa, su armamento, su espada. Él, el heredero de la corona, se la estaba entregando a David. Toda esa vestimenta de príncipe se la obsequió a cambio de nada. A partir de ese día, quien se pasó a vestir como príncipe fue David ben Ishai. Ahora entonces, amigos, podemos entender ese amor incondicional. El amor de Jehonatán hacia David se relaciona a aquel pacto que hicieron, a la lealtad. Ese amor entre ambos nos vino a enseñar que David era el legítimo sucesor de Shaul. La Biblia quiso enfatizar 3 cosas para que le demos legitimidad a David. Presten atención. Primero, que David merecía ser rey, que tenía la bendición de Dios por medio de Shmuel, el profeta, y del pueblo, al vencer a Goliat. Segundo, tenían que mostrar que Shaul no era legítimo, y de verdad, desde el comienzo y hasta el final, lo muestran como una pésima elección, aunque haya sido de Dios. Y tercero, que no es menos importante y que poca gente presta atención, es de que, a pesar que la gente no suele pensar en eso, había que enfatizar que Jehonatán, el legítimo heredero, renunció por su propia voluntad a la corona. La Biblia, a la hora de describir a David, nos describió un personaje que fue amado por todos todo el tiempo. También por Jehonatán, y ese es todo el asunto. Para quien quiera entenderlo y para quien se empecine en opinar otra cosa. Amigos, con este hermoso paisaje bíblico de este pastor judío que le está orando al Dios de Israel, el mismo oficio del rey David a sus comienzos, orándole al mismo Dios 3000 años después, en el mismo lugar de los hechos, amigos, ¿qué más podemos pedirle a la vida los amantes de la Biblia? Yo espero que estas imágenes reflejen el momento que estoy viviendo, tan pero tan emotivo, que lo logre transmitir a todas las casas, a todos los corazones. Shalom.